menos de un minuto. Le nace. ¿De verdad se ha aguantado a esta Gloria con esta actitud durante tanto Gloria tiempo? es así, la estamos viendo tal cual. Yo te digo que Gloria es así. Y te hablaba tiene esos con esa- momentos y te hablaba- en los que te queda. Yo muchas veces no he podido reaccionar porque Pero, Ana, te quedaba atónita, pero yo estoy viendo ahí que todos sus compañeros, incluido Alejandro, que ya se ha ido, le contestaban, entonces no se quedaban callados. Y a ti yo te me quedaba hablaba- a ti callada. te por hablaba ejemplo. con ella, Lo he si esto- vivido. Lo que hoy emerge de los cimientos del corazón de la farándula española no es una simple noticia, es un cataclismo emocional que revela la putrefacción de un sistema. En este inicio de noviembre, donde aún resuenan los ecos del Día de Todos los Santos, la supuesta y trágica separación de Belén Esteban y Miguel Marcos no se presenta como un incidente aislado, sino como el síntoma inequívoco de un hundimiento mucho más profundo. Una grieta que arrastra a la mismísima Telecinco a su peor octubre en 35 años. Una caída libre donde la audiencia, hastiada, huye de un circo que ha perdido toda su credibilidad y su pulso vital. El nombre de Belén Esteban, la eterna princesa del pueblo, ha sido durante décadas el pilar sobre el que se edificó una parte sustancial del imperio mediático. Su vida, sus amores, sus desamores y sus resurgimientos fueron el combustible de un modelo televisivo que parecía inquebrantable. Una crónica sentimental que mantuvo a millones pegados a la pantalla. Pero ahora, su propia historia personal, siempre bajo el escrutinio público, parece reflejar la agonía de un sistema que se consume desde dentro, perdiendo la conexión con el pulso real de la calle. La bomba estalló, como es costumbre en esta era digital, a través de las redes sociales. Ese nuevo altar donde se consagran y se destruyen las apariencias. Un enigmático mensaje de la colaboradora más icónica en un Instagram donde rara vez se aventura a compartir alarmismos o intimidades profundas, encendió todas las alarmas. En él, a una semana de cumplir 52 años, Belén declaraba su amor incondicional por sus pilares, nombrando a su hija y a su madre, pero silenciando, con una omisión que gritaba más que 1000 palabras, el nombre de Miguel Marcos. La sensación generalizada, acentuada por las imágenes recientes de Belén en los juzgados, con un semblante que delataba un sufrimiento oculto, es que algo fundamental se ha fracturado. Un post tan deliberadamente ambiguo, capaz de excluir al marido en una declaración de amor a los seres más queridos, no puede ser una simple casualidad. Implica una intencionalidad, una necesidad urgente de comunicar un quiebre sin tener que pronunciar la palabra maldita. Es el drama sublimado, el eco de una verdad que pugna por salir a la luz y que hoy resuena en cada rincón de la prensa del corazón. Antes de sumergirnos aún más en este abismo de revelaciones y verdades a medias, te invitamos, si este tipo de contenido te atrapa y te hace reflexionar, a que te suscribas a tus 50 favoritos. Es completamente gratis y te mantendrá informado de cada terremoto en tiempo real, con la profundidad y el análisis que mereces. Además, me encantaría saber tu primera impresión. ¿Crees que este mensaje de Belén es solo una estrategia mediática o es el grito desesperado de una crisis real? Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cuál es tu percepción inicial de este complejo escenario. Pero el caso de Belén Esteban, por doloroso que sea, es solo la punta del iceberg de un colapso mayor que afecta a Telecinco. Los datos de audiencia, fríos y despiadados, pintan un panorama desolador. El peor octubre en 35 años para la cadena. Esta cifra no es un accidente, es el resultado de una erosión paulatina de la confianza, de una audiencia que como un jurado hastiado ha dictado sentencia. El público ha desertado de un modelo televisivo que, en su obsesión por el escándalo y la controversia fabricada, ha perdido el norte y el respeto por su propia esencia. Recordemos el controvertido documental de Rocío Carrasco, una fake docuserie, como muchos la calificaron, que prometía desvelar verdades inquebrantables, pero que, para una parte significativa de la audiencia, terminó de dinamitar la credibilidad que le quedaba a la cadena. Ese fue un punto de inflexión. Lo que siguió fue una serie de decisiones programáticas erráticas, intentando emparchar un barco que hacía aguas por todas partes, sin comprender la magnitud del agujero. La nave insignia que fue Telecinco hoy se tambalea, buscando asideros que no encuentra en la marea de la desafección. Los ejemplos son numerosos y dolorosos. El programa de Emma García, un bastión de la sobremesa, apenas logra un 8.3% de cuota de pantalla, una cifra que, para los estándares de Telecinco, es un auténtico desastre.
Es un claro indicador de que la fórmula ha dejado de funcionar, de que el interés del público se ha disipado, buscando refugio en otros canales o, lo que es peor para la televisión lineal, en otras plataformas y contenidos. ¿Y qué decir del fallido intento de revitalizar las noches de los sábados con Bailando con las estrellas? Este programa, que en otras ediciones había tenido un pase aceptable, se hundió en las cifras de audiencia, especialmente después de que se recortara 1 hora de su emisión para insertar otro espacio que nadie sintonizaba. Es un patrón: la improvisación y la falta de visión estratégica en la programación, alejadas de lo que el público realmente demanda, conducen a un fracaso constante, casi una profecía autocumplida. La audiencia ya no se traga el anzuelo del drama prefabricado, de las tramas forzadas que buscan el morbo fácil. La gente está cansada de sentir que se les toma el pelo, de ver cómo la vida de las personas se mercantiliza sin pudor, convirtiéndolas en meros peones de un tablero mediático. La instrumentalización de las emociones, de los conflictos familiares y de las tragedias personales ha alcanzado un punto de no retorno, donde la saturación ha provocado el rechazo. Este modelo, que antes garantizaba el éxito, ahora acelera la caída. Telecinco, en su afán por mantener el cetro de la televisión del corazón, ha olvidado que la empatía genuina y la conexión con el espectador son mucho más valiosas que cualquier escándalo orquestado. La promesa de verdad, aunque a menudo se desdibujaba, era el hilo invisible que mantenía unido a su público. Ahora ese hilo se ha roto, y lo que queda es una maraña de decepción y desconfianza, un vacío que ninguna noticia sensacionalista parece poder llenar. El desmoronamiento de Belén Esteban, si esta separación se confirma, es un símbolo desgarrador de la implosión de un sistema. Ella, que una vez fue el espejo en el que se reflejaban millones de españoles, hoy parece atrapada en la misma espiral de incertidumbre y desengaño que azota a la cadena que la vio crecer. Su dolor, su vulnerabilidad, se convierten en la metáfora más cruda de una Telecinco que busca su identidad perdida en el crepúsculo de su hegemonía. La caída de una princesa y la caída de un imperio. 2 dramas entrelazados que marcan el final de una era televisiva. El telón se alza de nuevo y lo que vemos emerger del escenario es un espectáculo de hipocresía que nos asfixia. Una farsa donde la verdad se distorsiona y la moral se negocia al mejor postor. Si en el capítulo anterior desvelábamos la fragilidad de Belén Esteban como espejo de un imperio en declive, ahora nos adentramos en las arterias mismas de esa putrefacción, donde cada personaje es un actor de un drama que ya no distingue entre la vida real y el guión, donde la instrumentalización del dolor y la sangre se han convertido en la moneda de cambio más valiosa. Ana María Aldón, con una sonrisa que oculta un cálculo frío, se autoproclama abuela del año. Pero la ironía es cruel, casi macabra, cuando observamos que esta supuesta bendición llega tras la lectura de un testamento en el que ni siquiera ha sido convocada. ¿Es posible tal nivel de cinismo? ¿O estamos presenciando una nueva cumbre de la manipulación mediática? Su narrativa, cuidadosamente tejida, intenta construir un relato donde ella es la víctima, la figura central, a costa incluso de la reputación y la paz de otros, erigiéndose en mártir en una farsa que desafía la inteligencia de cualquiera que la escuche con atención. La instrumentalización de su propia hija para forjar una historia de agravios contra Gloria Camila es una afrenta directa a la más básica ética humana. Ana María Aldón, con una frialdad que congela la sangre, ha expuesto la intimidad de su descendiente, utilizando sus supuestos sufrimientos como munición en una guerra personal y mediática. Esta mentira, este modus operandi de la falsedad, es un veneno que se extiende por el aire, envenenando cada conversación, cada plató, sin que nadie se atreva a desmentirla con la contundencia que la situación merece. Ella cree firmemente en su propia ficción, en la verdad que ha construido para sí misma, ajena a la realidad económica que la golpea. Los pisos, las deudas, las facturas no se pagan con proclamas de abuela del año. Ana María, la realidad es tozuda, y las consecuencias de vivir en una fantasía de privilegio son duras. Su situación es complicada, sí, pero es una complicación autoinfligida, alimentada por la misma sed de protagonismo que hoy devora la credibilidad de todo un ecosistema mediático. Pero el verdadero nudo en la garganta, la hipocresía que roza lo macabro, lo genera Terelu Campos. Ella,
que se presenta como adalid de la sororidad y la empatía, no duda en mercantilizar el dolor ajeno con preguntas morbosas que arañan la dignidad más elemental. Su historia familiar, marcada por la tragedia del suicidio de su padre, debería haberle otorgado una sensibilidad especial, un respeto inquebrantable por el sufrimiento ajeno. Sin embargo, su ética brilla por su ausencia, desnudando la vacuidad de su supuesta sororidad en cada intervención, en cada interrogatorio televisivo que busca únicamente la carnaza. La escena es dantesca. Terelu, con una mirada inquisitiva y calculadora, lanza preguntas sobre intentos de suicidio, cuestionando la verdad de experiencias que ningún ser humano debería instrumentalizar para el rédito televisivo. El contraste es brutal. Aquella que ha vendido los secretos más íntimos de su propia familia, incluyendo la casa de su madre recién fallecida, se permite juzgar y escudriñar el sufrimiento ajeno. ¿Acaso no es una contradicción flagrante, una traición a la memoria de los suyos y a la más mínima decencia profesional? El clamor de la audiencia, las redes sociales ardiendo con la indignación, son el reflejo de un hartazgo generalizado. Las palabras de Peípo, una voz crítica en este circo mediático, resuenan como un eco de la verdad. Terelu, tienes un máster en lo que se siente cuando tu propio padre se quita la vida. Si además añades el porqué, entonces quizá mejor callar. Qué asco siento al escucharte. Estas acusaciones no son gratuitas, son el eco de una sociedad que ya no soporta la doble moral, la hipocresía disfrazada de periodismo. En un giro escalofriante, Terelu cuestiona la veracidad de los intentos de suicidio de Antonio David, ignorando informes médicos y testimonios, mientras su propia hermana, Rocío Carrasco, ha expuesto su versión del mismo trauma. ¿Cómo es posible que quien exige compasión para los suyos niegue la misma compasión a otros, convirtiendo el dolor en un mero espectáculo para la audiencia? Esta frialdad calculada, esta capacidad de disociar la tragedia personal del rédito televisivo es la prueba más contundente de la putrefacción que consume el corazón de este circo mediático. Y como colofón a esta espiral de frialdad y cálculo, Mar Flores y su hijo Carlos nos ofrecen el gélido espectáculo de una relación reducida a un plató. En un programa de televisión donde supuestamente deberían compartir, colaborar o al menos fingir una cercanía, ni siquiera sus miradas se cruzan. La ausencia de un gesto de afecto, de una conexión genuina entre madre e hijo, es un puñal directo al corazón de la audiencia, evidenciando que hasta los lazos de sangre se venden y se compran en esta triste comedia por dinero. Las imágenes hablan por sí solas, una secuencia de miradas perdidas, de cuerpos que comparten espacio pero no alma, de conversaciones vacías donde la emoción está ausente o forzada. Mar Flores, que en el pasado aireó sus desavenencias con su hijo, llegando a declarar que Carlos era el único que no había entendido el propósito de su libro, ahora se sienta junto a él, por contrato, por el cheque. ¿Es este el precio de la fama? ¿La obligación de exhibir una farsa familiar ante los ojos ávidos del público? Carlos, quizás más estresado, quizás más consciente de la farsa en la que se ve envuelto, acepta el papel. Es el trabajo, es el sustento para su hogar y su hijo, pero el drama que tienen que representar es tan barato, tan evidente, que duele en la dignidad más elemental. La poca ética se pierde en el aire, el respeto mutuo se evapora, y lo que queda es la cruda realidad de un mundo donde el escándalo es la única moneda y la moral una pieza de museo, olvidada en algún rincón oscuro de un almacén. El circo se derrumba y lo que queda al descubierto es la cruda realidad de un mundo donde el escándalo es la única moneda y la moral una pieza de museo, exhibida a veces para la vergüenza de todos. Desde la crisis de Belén, Esteban, hasta la instrumentalización descarada de Ana María Aldón, pasando por la hipocresía lacerante de Terelu Campos y la fría transacción de Mar Flores y su hijo, hemos sido testigos de la implosión de un sistema que se consume en su propia flama, ciego a las señales, sordo al clamor de la audiencia. La desconfianza se ha extendido como una plaga, minando los cimientos de lo que un día fue el entretenimiento por excelencia. El público ha hablado y sus cifras son una sentencia inapelable. Basta de mentiras, basta de instrumentalización, basta de un espectáculo vacío que glorifica la miseria humana. Es hora de reflexionar, de exigir un cambio, de reclamar un periodismo del corazón que honre su nombre, que hable de sentimientos verdaderos y no de simulacros. Lo que ha sucedido este noviembre
Es un recordatorio brutal de que el dinero no compra la credibilidad y la fama no sustituye la integridad. Si crees que este análisis te ha ofrecido una perspectiva diferente y te ha hecho ver más allá de la superficie, te animo a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a tus 50 favoritos para no perderte ni un solo detalle de cómo evoluciona este drama y para que sigamos desentrañando juntos las verdades ocultas detrás de las luces de la farándula. Tu opinión es el motor de esta crítica, el faro que ilumina la oscuridad.